Buenas tardes, nosotras somos Valeria García, Carolina González y Paula Sotelo y les vamos a hablar sobre el sonido y el cuerpo humano. Durante este semestre se trabajó con el sonido y su relación con el cuerpo humano. Para esto se realizaron 3 experimentos diferentes. En el primero se realizó un análisis del riesgo que hay al escuchar música a máximo volumen en 3 dispositivos distintos a 3 distancias diferentes. De esto se logró concluir que el riesgo no solo depende de la distancia, sino también del tiempo en el que estamos expuestos a esta intensidad de sonido. Para el segundo experimento, se realizó una comparativa frecuencial entre voces de hombres y mujeres. Aquí se encontró que en promedio las mujeres tienen una mayor frecuencia sonora que la de los hombres. Finalmente, para el tercer experimento, se analizaron los cambios en el pulso cardíaco de 4 personas. Esto en función de diversos estímulos auditivos con distintos promedios frecuenciales, donde se identificó un incremento en el pulso cardíaco con un sonido de promedio frecuencial alto en comparación con sonidos de promedio frecuencial bajo. A lo largo de los años, distintos autores han descrito el método científico como un proceso que se caracteriza por ser reproducible y por ser refutable. Este proceso consiste en una serie de pasos ordenados que inician con la observación, la cual es un punto clave para este método, la investigación, la formulación de hipótesis, la experimentación, el análisis de resultados y finalmente las conclusiones, las cuales pueden llevarnos hacia nuevas predicciones, como podemos ver en la figura 1. En este trabajo se estudió el sonido, el cual es un fenómeno físico que involucra la propagación de ondas mecánicas longitudinales que desde que son producidas por un elemento en vibración se propagan en todas direcciones en el medio, que comúnmente es el aire. Estas vibraciones son capaces de provocar una sensación auditiva. Al ser una onda, tiene como características la frecuencia y la amplitud. La frecuencia está relacionada con el tono del sonido, es decir, si es grave o agudo, y la amplitud con la intensidad o volumen del sonido. ¿Y cómo percibimos el sonido? Cuando escuchamos un sonido se producen ondas sonoras que viajan por el aire. Nuestro oído externo capta las ondas sonoras y recorren el canal auditivo externo hasta llegar al tímpano produciendo vibraciones en él. A su vez, estas vibraciones promueven el movimiento de 3 huesos, martillo, yunque y estribo, los cuales amplifican las vibraciones de sonido. Luego son enviadas a la cóclea, la cual está llena de líquido, y estas vibraciones de sonido generan una transducción que provoca un potencial de elección y se produce una señal eléctrica que viaja por el nervio auditivo hasta llegar al cerebro, quien interpreta los mensajes como sonidos. Nuestro objetivo general es identificar las respuestas y o relaciones que existen entre el sonido y el cuerpo humano a partir de 3 experimentos que relacionan la frecuencia y amplitud de onda sonora con el oído, la voz y el pulso cardíaco. Como objetivos específicos tenemos determinar la distancia a la cual es riesgoso escuchar música a la máxima intensidad en 3 dispositivos diferentes, analizar si existe una relación entre el sexo de una persona y la frecuencia de su voz, e identificar si existe un cambio en el pulso cardíaco de 4 personas en función de un estímulo auditivo. Para el primer experimento que realizamos, lo primero que se hizo fue seleccionar los dispositivos en los que más escuchábamos música. Estos fueron un iPad Air, una HP Stream Laptop y una bocina Link Beats. Después se seleccionó la canción de Rain on Me de Lady Gaga featuring Ariana Grande. Posteriormente medimos la distancia entre la fuente emisora y la fuente receptora. Nosotros medimos 50, 100 y 300 centímetros. Después se reprodujo la canción del minuto 1 al minuto 1,20 al máximo volumen en los dispositivos. Esto al mismo tiempo que, con ayuda de Firefox, específicamente con la herramienta amplitud de audio, la grabábamos. Después de las gráficas que nos dio Firefox, se seleccionaron los puntos más altos y los más bajos y se registraron. Posteriormente se repitió 10 veces por distancia y por dispositivo, obteniendo un total de 90 repeticiones. Finalmente calculamos el promedio de las intensidades obtenidas y comparamos los datos. Para el experimento 2 se entrevistó a 8 hombres y 8 mujeres. Lo primero que se hizo fue crear una frase que tuviera todos los fonemas del español. Después se midieron 20 centímetros del emisor al receptor y se le pidió al entrevistado decir la frase. Posteriormente se utilizó la herramienta Audio Spectrum para analizar la frecuencia de su voz y se tomaron en cuenta todos los datos proporcionados por la aplicación para hacer un promedio. Este proceso se repitió 5 veces por cada participante. Los datos obtenidos se separaron por participante y se realizó un promedio. Después los datos se volvieron a separar, pero según el sexo del entrevistado, y se realizó un promedio. Para el experimento 3, primero hicimos una recopilación de sonidos de la naturaleza. Escogimos el sonido de la lluvia, las olas del mar y los truenos. Después hicimos la caracterización de cada uno de los sonidos con ayuda de la aplicación Firefox con la herramienta espectro de audio. Los sonidos fueron medidos en un espacio con la menor cantidad de ruido ambiental, se acercó el dispositivo móvil a la bocina de la computadora y se cronometraron 6 minutos por cada audio para medir su espectro de frecuencias a una intensidad de 47 decibeles. Luego realizamos la medición de la respuesta fisiológica
donde tomamos el pulso cardíaco de 4 personas de diferente sexo y edad con ayuda de un oxímetro. Cada persona permaneció sentada en un estado de reposo con los ojos vendados para enfatizar la concentración específica en el estímulo auditivo con ayuda de unos audífonos, y se les tomó el pulso 1 minuto antes del audio, en el minuto 2 a 3 y en el minuto 5 a 6. Además, la caracterización de cada sonido se repitió 5 veces y la medición de la respuesta fisiológica 2 veces al día durante 2 días. Finalmente, se promediaron los resultados y se compararon. En los gráficos 1 y 2 podemos ver la comparación de las intensidades mayores y las intensidades menores registradas. En el gráfico de intensidades mayores registradas podemos ver que la HP Stream Laptop supera en todo momento los 85 decibeles, lo cual, según la OMS, es dañino para la salud. Mientras que el iPad Air 3 únicamente lo supera a una distancia de 50 centímetros y la bocina Link Beats en ningún momento la supera. Después, en el gráfico de intensidades menores, podemos ver que ninguna sobrepasa los 80 decibeles y la más baja es de 63.409 decibeles. En la gráfica 3 lo que podemos ver es la frecuencia promedio por sujeto al decir la frase. Y la frecuencia más alta registrada fue por una mujer, la mujer 7, con un valor de 573.86 Hz, y la más baja por un hombre, el hombre 3, con un valor de 210.94 Hz. En la gráfica 4 lo que podemos ver es la frecuencia promedio por sexo, y la frecuencia promedio alcanzada por las mujeres es 155.84 Hz, mayor a la de los hombres. En el experimento 3, las gráficas A y B corresponden a frecuencias de onda sonora bajas, donde podemos observar que en la gráfica A solo la mitad de los participantes disminuyeron 19 y 17 pulsaciones ante el sonido de la lluvia. Además, en la gráfica B, todos los participantes disminuyeron significativamente su pulso cardíaco ante el sonido de las olas del mar. Y finalmente, en la gráfica C se puede observar que todos los participantes aumentaron hasta 24 pulsaciones por minuto en el sonido de los truenos, el cual tiene una frecuencia de onda mayor. En el primer experimento se encontró que el riesgo de escuchar música o sonidos de alta intensidad sonora no solo depende de la distancia a la fuente emisora, sino también, de acuerdo con la OMS, es clave el tiempo que se está expuesto a un sonido de alta intensidad, es decir, mayor a 85 decibeles. Por ello, se debe moderar el tiempo que se escucha música en dispositivos que superen este nivel de intensidad. Para el segundo experimento se encontró una relación entre el sexo de la persona y la frecuencia de su voz, pues las mujeres tienen un promedio frecuencial más alto que el de los hombres, lo que nos indica que las mujeres son capaces de generar sonidos más agudos y los hombres sonidos más graves. Finalmente, en el tercer experimento se encontró que a frecuencias de onda sonora más bajas, como la lluvia y las olas del mar, la persona disminuyó su pulso cardíaco, y lo contrario para el sonido de los truenos, el cual tiene una frecuencia de onda sonora mayor, donde la persona aumentó su pulso cardíaco. Eso es todo, aquí están nuestras referencias y agradecemos al ayudante Itzeli Talú Madrigal Rodríguez, al profesor Marco Gustavo Serna Estrada y a nuestros compañeros por hacer posible este proyecto.